e ir con María Eugenia Vidal. Ella, por supuesto, diputada nacional. La conoces bien en la provincia de Buenos Aires, ha sido gobernadora de la provincia. María Eugenia, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por venir. A ustedes. ¿Es un gol del gobierno que la inflación esté 8,8? Sin duda es un avance, ¿no? Es un avance viniendo de 25 en diciembre. Estamos terminando el mes de mayo, que la inflación empiece a bajar, nos alivia a todos los argentinos, sentir que baja. Ahora, todavía estamos lejos de los países normales, ¿no? Ese 8,8 todavía está muy lejos de lo que les pasa, no en países muy desarrollados. Lo que pasa en Uruguay, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Brasil, en Paraguay, en Bolivia, a eso tenemos que apuntar, pero sin duda es un avance. Viste que siempre hay opiniones encontradas. Un sector de la oposición, que es el peronismo, el kirchnerismo, dice, festeja el gobierno el 8,8 con más recesión que ese 8,8 de antes de octubre del año pasado. ¿Qué vamos a estar ante las puertas de una inflación buena y una inflación mala? Digo, para no enloquecer a la gente. Yo creo que no hay que reinterpretar los datos, que los datos hablan por sí mismos. Y así como hablaban por sí mismos cuando el 10 de diciembre empezó este gobierno, había más de 200 de inflación, 3 millones de nuevos pobres, son cosas que no son discutibles. Reservas negativas, lo dicen los números. De la misma manera, si la inflación bajó de 25% mensual a 8%, no se puede reinterpretar. Es así, lo sentimos todos. Obviamente que eso no significa que no haya un enorme esfuerzo de todos los argentinos para que eso suceda, que obviamente nos cuesta más, que lo que ganamos vale menos. Todo eso lo sentimos todos en casa. Ahora, la diferencia, creo yo, de los últimos 4 años es que todos estamos sintiendo y queremos que este esfuerzo tenga un sentido. No como en los últimos 4 años donde veíamos que las cosas se empeoraban, pero no veíamos la salida. Creo que empezar a mostrar una baja de inflación nos esperanza. Ahora, ¿hay que festejar gol, como hizo el presidente? Yo creo que sin duda es un avance. No sé si cada uno después tiene su estilo, ¿no? Yo no puedo dejar de reconocer que es un logro, todavía insuficiente para lo que necesitamos, ¿no? Pero bueno, van 5 meses, es un gobierno que recién empieza y esperamos que siga en el mismo camino y que la actividad económica, cuando los precios ya estén estabilizados, se empiece a recuperar y haya más trabajo, que también es algo que todos queremos. ¿Y impactó en las últimas horas, María Eugenia, la denuncia que está en los tribunales federales, después del trabajo que hizo Capital Humano, donde determina con denuncias de los propios asistentes, donde se determina que hay una especie de, no una especie, hay una extorsión para ir a las marchas, a cambio de asistencia a las marchas, entrega de bolsones de comida, entre otros beneficios. Me parece que el tema de la comida es como lo más delicado con lo que se pueda jugar en este toma y daca. ¿Cómo viviste vos el proceso para entender este presente con sectores piqueteros que son los mismos que tuviste también que enfrentar cuando fuiste gobernadora? Creo que esto es algo que pasa hace muchos años. Lo que pasa es que antes la gente no se animaba a denunciar. Creo que la diferencia es que a partir de que el gobierno abrió este espacio de denuncia y garantizándole a la gente que no le iban a dar de baja el plan, que era la gran amenaza, la gran extorsión, era no solamente no te saco la bolsa de comida o te reduzco el plan, sino directamente te lo saco. Y esto muchos los hemos escuchado en los barrios, pero la gente no quería denunciar, tenía miedo. Y creo que la denuncia es el punto de inflexión y también una justicia, reconozcámoselo al fiscal Policitas, que quiso avanzar y que investigó y que empieza a desanudar algo que todos sabíamos que pasaba, pero no teníamos pruebas para denunciarlo, no teníamos contenido. Y creo que ese es el gran avance, el avance de la justicia y la valentía de muchas personas pobres que no quisieron sentirse más sometidas. Ahora, ¿qué hay que hacer con esto, con las organizaciones sociales? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se resuelve ese problema? Primero, sin lugar a dudas, todos aquellos que estuvieron involucrados en esto tienen que ir presos, ¿no? Esto es un delito y del más bajo, porque jugar y extorsionar sobre la posibilidad de alguien de comer, no imagino cosa peor. Bueno, de hecho en Chaco pasó algo peor, que eran mujeres sometidas a trata por dirigentes piqueteros, mujeres abusadas sexualmente a cambio de comida. Eso pasó y también lo investigó la justicia de Chaco, con lo cual creo que sin duda las personas involucradas en esto tienen que ir presas, pero además yo estoy convencida de que el Estado defina un plan no puede ser intermediado. El beneficiario, la persona que necesita, tiene que encontrarse con una ventanilla de ANSES o de lo que corresponde
corresponda para pedir su beneficio sin necesidad de debérselo a nadie, ni tener que dar presentismo en ninguna marcha, ni tener un referente al cual reportar o darle certificados médicos que son inválidos. Claramente uno no tiene por qué explicar ni justificar por qué no va a una marcha, ¿no? Claro, total. Ahora, para contarles también dentro de la información, se determinó que había no solo escuchas, había mensajes de WhatsApp, se encontraron en los allanamientos a los piqueteros denunciados dólares, pesos, también mercadería secuestrada. Y de lo más escandaloso, María Eugenia, es que la mitad de los comedores, sobre todo en el país y en particular en provincia de Buenos Aires, cuando había que mandarles la mercadería y el dinero, en la auditoría no existían, o si existieron después cerraron, y hasta una dirección se encontró en un country, en un barrio cerrado. Es un escándalo y tiene que terminar con consecuencias. No puede haber impunidad para esto. Después, cuando hacen las marchas, ¿no? Parece que representan mucha gente porque mucha gente los acompaña, pero son todas personas sometidas. Sí, claro. Y por eso no los votan. Por eso después cuando se presentan en elecciones sacan 4% de los votos. Porque la gente de los barrios más humildes, aquella a la que ellos dicen representar, los conoce. Y les conoce su peor cara, ¿no? Que es la cara del sometimiento, que es la cara de la extorsión. Creo que no puede pasar más y para eso me parece una buena medida estas auditorías y una buena medida que avance la justicia y sobre todo que se le dé la garantía a la persona que realmente necesita, que si denuncia no va a perder lo que tiene, ¿no? Que ha sido como el gran fantasma que han instalado en muchísimos barrios durante muchos años. Quiero llevarte a otro de los temas que tiene que ver con temas jubilaciones. Vos sabés que hay muchos jubilados que están a la expectativa, que ahora están cobrando sus saberes, que les cuesta mucho llegar a fin de mes. Digo, ¿qué propuesta? Porque tenían una propuesta alternativa desde el PRO para ir compensando, yo no sé si es compensando de alguna manera lo que no cobraron hasta ahora. ¿De qué se trata? Porque primero se es bueno que, mucho. sí, lo sé que hubo mucho debate. Primero aclarar qué es lo que estamos discutiendo. Lo primero que pedimos, que el gobierno ya lo hizo, fue que la jubilación se aumente, no cada 3 meses, todos los meses. Sí. Porque si el jubilado tiene que esperar cada 3 meses a que le den la fórmula, en el medio pierde. Eso lo logramos con el DNU del gobierno. Y lo segundo que logramos es que se ajustara por inflación. Porque lo que pasó en los últimos 4 años con la fórmula de Alberto y Cristina, lo que pasó es que se ajustaba por debajo de la inflación y perdían y por eso les tenían que dar bonos todo el tiempo que tampoco les alcanzaban y además tampoco les alcanzaban a los jubilados que ganaban un poquito por encima de la mínima, ya se los consideraba y no recibían bono. Bueno, entonces eso había que resolverlo. Lo primero que hizo el gobierno, que creo que fue en el sentido que todos pedíamos, todos los bloques, porque hoy no hay un solo proyecto que no diga que hay que ajustar por inflación, incluyendo al de Unión por la Patria, lo hizo. Hoy hay un DNU, las jubilaciones todos los meses aumentan por inflación. Y esto está pasando y los jubilados desde el 1 de febrero, que se puso, considerando la inflación desde el 1 de febrero. ¿Qué es lo que había quedado pendiente? El mes de enero. ¿Qué había hecho el gobierno? Había aumentado un poco más de la mitad de la inflación del mes de enero. ¿Qué es lo que estamos discutiendo hoy? ¿Cómo pagar lo que quedó pendiente? Esos 10, 15 días de enero, cómo pagarlo y cómo incorporarlo a las jubilaciones para que cuando termine este año, por lo menos este año los jubilados puedan decidir. Y ahí se armó el escándalo con las cuotas. Sí, fue una de las alternativas que se discutió. Quiero ser muy clara, nosotros no estamos proponiendo cuotas, se discutió en la comisión. Nosotros mañana vamos a presentar un proyecto que va a reconocer la recomposición de ese 8% que quedó pendiente de enero y le va a delegar al gobierno que ejecute ese 8%, por supuesto, de acuerdo a la disponibilidad de recursos que tiene. Ahora, la otra cara es, el sector más ajustado por Milei fue el sector de los jubilados, ¿o no? Sin duda, yo creo que el problema de los jubilados empezó con la fórmula de Alberto, porque en esos 4 años perdieron 40% de su capacidad y de su poder adquisitivo, con lo cual ya arrancaron muy mal. El verdadero ajuste feroz se hizo esos 4 años. Los primeros meses, sobre todo diciembre y enero, que no se les ajustó por inflación, fue el momento de mayor pérdida. Eso se empezó a recomponer a partir de que se reconoció la inflación desde el 1 de febrero y una parte de enero. Bueno, ahora estamos discutiendo justamente que cuando termine este año, no solamente los de la mínima, porque también otro problema del gobierno de Alberto es que solo reconocía el bono para la mínima. Acá se está hablando de un aumento por inflación
para todos, Sí. ¿no? Y también lo que me parece interesante, que quedó como más perdido en la discusión de este proyecto, es que tanto nosotros como el bloque de Hacemos Coalición y el radicalismo estamos pidiendo la derogación de las jubilaciones de privilegio. Porque tan escandaloso como lo que perdieron los jubilados es que tengamos una ex vicepresidenta que cobre 14 millones de pesos de jubilación en 2 jubilaciones. Es inmoral, es escandaloso, no es justificado, ¿no? Cuando la jubilación mínima es de $200. Sí. Entonces no se puede sostener eso y también queremos derogar eso y dar la discusión. Perfecto. María Eugenia, ¿qué le respondés a aquellos sectores, sobre todo, que hablan de una especie de, yo no, ya la palabra cogobierno no, pero que sin el PRO, la verdad es que hoy el gobierno de Milei en el Congreso no tendría mayores alternativas o mayores espadas para que le salgan los proyectos? Nosotros tomamos una decisión, Mariana, que la tomamos después de la elección. Le habíamos ofrecido un cambio a los argentinos. Milei también les ofreció un cambio. Los argentinos tenían que decidir el año pasado entre continuidad del gobierno de Alberto y Cristina con Sergio Massa o cambio. Eligieron cambio, no eligieron el cambio que propuso el PRO, eligieron el cambio que propuso Milei. Ahora, era cambio. Y nosotros, frente a un gobierno que no tiene mayoría y que fue elegido por el 56% de los argentinos y todavía no cumplió ni 6 meses, decidimos acompañarlos y que el presidente tenga todas las herramientas que necesita para ese cambio que los argentinos le votaron. Entonces, no somos parte del gobierno, pero sí decidimos en el Congreso acompañar sobre todo en materia económica para que pueda hacer estos cambios sabiendo que es un camino doloroso, sabiendo que es un camino difícil, ahora sabiendo que lamentablemente 20 años de políticas kirchneristas nos llevaron a que no haya más alternativas. Ahora, pero te pongo este presente. En algunas encuestas se plantea que la preocupación por inflación baja, a medida que la inflación baja, tiene lógica, pero lo que se nota es un crecimiento, y la verdad es que bastante acelerado, de pérdida de empleo. Gente que queda desempleada, ayer FATE despedía 97 personas, bueno, hoy hay supermercados de primera línea y capitales nacionales e internacionales que también están echando personal, y que evidentemente está creciendo en la preocupación de la gente. O conoce a alguien que perdió el empleo, María Eugenia, o lo perdió y lo siente en primera persona. Digo, ¿qué responder a esa población que dice, está bien, ordenen la economía, pero yo termino siendo la variable del ajuste? Es que no hay manera de generar más empleo, de sostener el que tenemos de mínima, si no ordenamos la economía. En los últimos 11 años, el empleo que se generó no fue empleo privado. Ese empleo que decís vos, el empleo de fábrica, el empleo de supermercado, no fue el que se generó. Se generó cuentapropismo, se generó empleo público, ¿no? Que de vuelta vuelve a agrandar el déficit, de vuelta a la inflación, de vuelta a todo lo que no queremos. Entonces, sí, sin duda, va a haber un periodo necesariamente donde va a haber menos actividad económica y va a ser más difícil para todos. Ahora, si las cuentas se ordenan, todos los argentinos que hoy tienen, los pocos que están favorecidos y tienen algo de dólares ahorrados en el colchón, o quieren hacer una inversión, o el que quiere tomar un empleado más y todavía tenía miedo de que le hicieran un juicio y lo fundan, todo eso va a empezar a ocurrir. Ahora, 6 meses es poco tiempo, 5 meses es poco tiempo para sentirlo. Todavía estamos en la parte dolorosa del camino, todavía estamos en la parte difícil. Yo entiendo, porque no venimos de 4 años donde estábamos bárbaros, venimos de 4 años donde también la pasamos mal, pandemia de por medio. Ahora, también entiendo que al gobierno le va a llevar un tiempo mínimo para poder ordenar todo esto y que si no lo ordenamos, no hay manera de que salgamos adelante. Ahora, hay un sector que está sufriendo. La mayor parte de la sociedad hoy lo está sufriendo. ¿Hasta dónde hay que pedirle a esa parte de la sociedad que siga sufriendo? Porque lo está sufriendo. Está despedido, no tiene trabajo. ¿Hasta dónde va? ¿Hasta dónde aguanta? Yo me gusta como comparar esto con algunas situaciones de la vida y situaciones de la salud donde vos tenés que hacer algún tratamiento, tomar algún medicamento que claramente no te gusta, no te hace bien, preferirías evitarlo. Seguro. Pero lo haces porque querés, en última instancia, querés cuidar tu salud. Bueno, este momento doloroso de la Argentina, lamentablemente, yo creo que no hay gobernante que quiera el dolor o el sufrimiento o el esfuerzo de los argentinos si no tiene que pedirlo, ¿no? Si uno lo hace es porque realmente no ve otro camino. Y porque además venimos de un camino donde seguro nos estrellábamos. Íbamos a la hiper. En la hiper no hay 50 de pobreza, hay 80, hay 90.
no hay empleo para nadie porque no hay precio, no hay bienes adentro de los supermercados, no hay nada en la góndola, la gente se desespera, se empieza a pagar por semana. Muchos que nos están escuchando no vivieron eso, pero yo por mi edad lo viví. Yo viví la hiper del 89 y es lo peor que te puede pasar. Muchos argentinos que tienen edad para recordarla seguramente mientras me escuchan la están recordando y lo que les pasaba. A ese lugar evitamos ir, de ese lugar a esa cornisa, de esa cornisa acabamos de salir. Sin duda, no vamos a estar, así como nadie pasa de ser bebé a ser adulto de un día para el otro, lo mismo le va a pasar a la economía argentina. Sí. Y yo creo que los argentinos son los primeros que entienden eso. Por eso vemos que todavía el gobierno tiene niveles de apoyo alto a pesar de medidas difíciles, porque los argentinos saben que es un camino que hay que recorrer aunque sea difícil. María Eugenia, hoy el gobierno, o el presidente en particular, parece entender que en el Congreso está complicada la aprobación de la ley bases y el pacto de mayo se pospondría. ¿Vos lo ves como una mala señal? Yo creo que el pacto de mayo debe hacerse con la mayor cantidad de referentes políticos relevantes de la Argentina. ¿Por qué? Porque si todos Aún estamos... sin la ley, perdón, aún sin aprobarse la ley que Yo creo que habría que avanzar igual, digamos. Creo que una cosa no debería condicionar la otra, ¿no? Ok. Me parece que la necesidad de acuerdos en la Argentina y sobre todo de acuerdos sobre el rumbo económico, porque el Pacto de Mayo recorre muchas cuestiones económicas, me parece muy importante. También la ley de bases me parece importante. Yo creo que, espero que en las próximas semanas el Senado la apruebe, ya tiene media sanción de diputados. ¿Y por qué es importante? Pensando en esos argentinos que hoy se están esforzando. Es importante para el dueño de una pyme o de un kiosco que hoy no toma a alguien porque tiene miedo de un juicio laboral que lo funda. Es importante para un argentino que está trabajando en negro y a partir de la ley de bases puede ser blanqueado y puede cobrar jubilación, puede aportar a su jubilación, puede cobrar vacaciones, aguinaldo, que tiene una oportunidad. Es importante para todas aquellas emprendedores y pymes que están endeudados con la FIP porque en el último año tuvieron una crisis enorme y no pudieron pagar sus obligaciones y necesitan la moratoria. Digo, para eso es importante que el Senado avance y les dé respuesta. Pero el Senado avanza. Si hay modificaciones y vuelve a diputados, ¿se aprueba u otra vez se vuelve a complicar y empezamos de cero? No, no empezamos de cero. Diputados discute los cambios de Senado únicamente. ¿Y están los votos? Y frente a eso pueden pasar dos cosas. Si hay más votos que los que hubo en el Senado, si hay una mayoría mayor a la que hubo en el Senado, se insiste con el proyecto original. Si no, se aprueban los votos del Senado. Con lo cual yo creo que si hubo mayoría como hubo y hubo una mayoría contundente para apoyar la ley de bases en la Cámara de Diputados, seguramente como mínimo va a haber una mayoría para aprobar lo que el Senado modifique y si no, para insistir con la ley original. ¿La oposición está en modo golpista? Me parece que la oposición es muy amplio, ¿no? Yo veo muchos opositores que quieren colaborar, que quieren ayudar, por supuesto proponiendo mejoras. Incluso nosotros desde el PRO, que no nos consideramos oficialismo, no somos oficialismo, pero sí queremos acompañar el rumbo económico, se nos ha escuchado y hemos hecho muchos aportes de cambio sobre la ley bases. Sí creo que desde Unión por la Patria... Cuando la expresidenta o exvicepresidenta dice que Milei es la dictadura, en el no reconocimiento de que es un presidente democráticamente elegido y contundentemente elegido, bueno, claramente hay un intento, ¿no? de que no se apruebe nada, de no discutir nada, de bloquear toda iniciativa del Ejecutivo, de hacer un paro de una CGT que es política y que es partidaria a los 45 días de gestión como nunca tuvo ningún presidente después de haber estado callados 4 años, de utilizar la calle como una herramienta de extorsión para que el Ejecutivo cambie sus políticas, de denunciar judicialmente en todos los lugares posibles el DNU, que es la primera reforma grande que el gobierno lleva adelante apenas asume. Digo, son muchas cosas, declaraciones de que vamos a ver en abril cómo se cae el gobierno comiendo pochoclo, cosa que no sucedió y la realidad desmintió. Son todos referentes de Unión por la Patria, no es nuevo. Ahora, también es cierto que salió una nota en un diario internacional hablando de un acuerdo entre Villarruel y Macri para tratar de que Javier Milei no continuara. Hablaban precisamente de eso. Bueno, pero el tiempo mismo, una cosa es lo que un medio puede inferir o creer que sucedió en una reunión y otra cosa es lo que sucede. Yo no escuché nunca a Mauricio Macri en una declaración desestabilizadora del gobierno o comparando a Milei con la dictadura o diciendo que el gobierno se iba a terminar en Semana Santa. Ni a Macri ni a nadie del PRO.
Digo, si hay algo que nos ha caracterizado, no solo a nosotros, también tengo que decir lo mismo del radicalismo, de la coalición cívica. Nosotros somos republicanos, respetamos la democracia, así como acompañamos y quisimos que Alberto Fernández terminara su mandato hasta el último día y jamás hicimos una declaración en sentido contrario. Nunca lo haríamos con Milei. Digo, si nos damos una regla de juego de competencia, después tenemos que respetar esas reglas, respetar la Constitución. Digo, son básicos que cualquier fuerza política debería tener en cuenta. En el dato del INDEC, María Eugenia, lo que llamaba no es que llama la atención, viene pasando como fenómeno en los últimos años, es que el lugar donde más afectó la inflación es el conurbano, 9,2%, o sea, 4 décimas por encima de la general. O sea, vivir en el conurbano parece un suplicio hoy mirando el resto del país. El noroeste también está en 9,1, está ahí, pero digo, conurbano siempre parece el más afectado. ¿No hace ruido ahí entre la gente que banca y que no banca? Milei, la que votó, pero la que está dispuesta o no a bancar. Bueno, en el conurbano viven la mitad de los pobres de la Argentina, ¿no? Son 10 millones de personas, todas las que viven en el conurbano, y la mitad de los pobres de la Argentina está ahí, y en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad es que, sin duda, además son los que más sufren. Ahora, yo creo que en la última elección nadie puede ser presidente de este país con una inflación de casi el 50% si no te votan los pobres. Yo creo que hay muchísimas personas que hoy viven con enormes necesidades que votaron este gobierno y que dejaron de creer en el kirchnerismo, que se sintieron abusadas, sometidas por estos movimientos, que se sintieron estafados por cuadras de asfalto que les prometen en cada elección y que después nunca llegan, o por bolsas o cosas de comida que se regalan en cada elección y después nunca se sostienen. Digo, se han sentido muy manipulados y muy estafados y decidieron votar algo distinto, sobre todo los jóvenes que viven en hogares muy pobres quisieron decir basta y quisieron algo distinto, lo cual me parece, la verdad es que hay que reconocérselos doblemente, ¿no? Porque una cosa es cuando uno tiene la panza llena y el techo de su casa y elige a quién votar, y otra cuando depende de un intendente o de un movimiento social kirchnerista para comer y para llegar a fin de mes. Ahora, ¿tiene futuro el pobre en la Argentina con Javier Milei? Si nosotros podemos sacar adelante la Argentina bajando la inflación y recuperando la actividad, no tengo duda. Hay países, de vuelta, no tenemos que mirar muy lejos. Si miramos los países que tenemos alrededor, son países que han superado la pobreza, que han incorporado muchísimos pobres a la clase media, con programas económicos que tienen déficit cero, que tienen equilibrio fiscal, donde los impuestos tienden a bajar para que el privado invierta. Es por ahí, digo, no tenemos que inventar ninguna receta. Miremos, y esto no es ni de izquierda ni de derecha, porque esto lo hizo Lula, lo hizo Bachelet, lo hace la calle Pou, lo hizo Evo Morales en Bolivia. O sea, no hay que mirar, no hay que ponerle a esto un sesgo ideológico. Los programas económicos que funcionan, más o menos todos tienen las mismas reglas y hay que cumplirlas y respetarlas. Y la otra pata tiene que ver con la educación, que es clave, que vinimos viendo un proceso de degradación en los últimos 20, 30 años de la educación. Digo, ¿cuál es el objetivo a mejorar en el tema educativo, María Eugenia? Porque la verdad que los chicos en cuarto grado no entiendan lo que leen, ya nos pone en un proceso que no nos deja futuro. ¿Qué hacemos con esa deformación que no vas a poder mejorar ni tan siquiera en el ámbito secundario? La verdad es que justo lo que decís es lo que yo creo que tiene que ser prioridad, que los chicos vuelvan a aprender a leer y escribir y comprendan textos. No hay escuela posible si eso no pasa. Porque si eso no pasa, no podés resolver un problema matemático porque no entendés la consigna. Porque si eso no pasa, no podés leer el cartel de qué calle estás parado. Porque si eso no pasa, no podés firmar. Entonces, no podemos tener 99% de los chicos en la escuela primaria y la mitad de los chicos en tercer grado que no entienden lo que leen. Pero también creo que es una tarea que es tan urgente que no la podemos dejar solo en manos de los gobiernos. Sí. Yo estoy en este momento llevando adelante una fundación que se llama Hacemos, que tiene como programa prioritario que es alfabetizador. Y estamos alfabetizando en barrios pobres de 5 provincias del país, con alfabetizadores voluntarios. Solo se necesita tener secundario completo y entender un texto. Nosotros le damos el material pedagógico, le damos 3 manuales y en 6 meses
le enseñamos a un chico a leer, a escribir y a comprender lo que lee. Se ¿Dónde puede está hacer. esa información? La ONG se llama Hacemos Argentina, es @Hacemos Argentina si nos quieren seguir en Ok. Instagram. Ahí se ponen en contacto, se pueden anotar como voluntarios. Hoy estamos en Santa Cruz, en Misiones, estamos en Mar del Plata, en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires. Vamos a empezar en Córdoba en el próximo mes. Así que estamos avanzando, es muy sencillo. Cualquiera lo puede hacer. Y también para los padres y madres que nos están Sí, claro. escuchando, ¿no? O sea, mostrarle los carteles a nuestros hijos, preguntarles con qué sílaba, con qué consonante empieza una palabra, hacerlos escribir su nombre desde chicos, estimularlos, digo. Es muy importante enseñarles a leer y escribir. María Eugenia, Milei convocó a muchos integrantes, Patricia Bullrich, a Petri, de Juntos por el Cambio. ¿Sí te llama, vas? Nosotros, en mi caso, yo he definido que solamente consideraría esa oferta si fuera como parte de un acuerdo con el PRO. Tanto el caso de Patricia como algunas otras personas del PRO fueron a título personal al gobierno. Nosotros hoy no estamos integrando el gobierno como partido. Si hubiera una coalición